Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de su programa A Fondo. Hoy rompemos el molde de nuestro programa porque tenemos una distinguida invitada, una persona a la cual yo desde ya días quería entrevistar porque quería llevar a cabo una entrevista íntima, una entrevista que va más allá de lo que se ha venido llevando a cabo o desarrollando en los diferentes medios de comunicación en nuestro país. Se trata de Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, esta persona que luchó por nuestro medio ambiente, que luchó por la vida de la comunidad lenca y que el 3 de marzo de este año fue vilmente asesinada en su casa de habitación, un crimen que ha conmocionado no solo a Honduras sino al mundo entero. Hemos visto muchas expresiones de otros países, de grandes personalidades del mundo, presiones al gobierno para que dé con los responsables de este caso, de llegar a no solamente a quienes llevaron a cabo el hecho en sí, sino también a otras personas que se encuentran o que son, como se les denomina, los actores intelectuales de tan abominable crimen. Olivia, primero agradecerte el que hayas tomado este espacio para el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La comunidad universitaria es una de las que más ha sentido la muerte, el asesinato de tu mamá y definitivamente sentíamos esa necesidad de poderle llevar a estos jóvenes este punto también, de poder involucrarnos también como medio de comunicación y dar ese espacio a ustedes que finalmente son las víctimas de todo esto. Muchas gracias, licenciado. Para mí es un enorme placer estar con ustedes, al igual que pues ya anteriormente hemos tenido bastantes conferencias aquí en la universidad, en el centro Juan Lindo, ahí en el auditorium. Y pues han sido unos simposios muy productivos, con mucho análisis, con mucho debate, con otras personas muy conocedoras pues, de este tema en el marco jurídico y político, social también, sobre el contexto de los pueblos indígenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, para todos nosotros ha sido sumamente difícil, sumamente duro, afrontar esta situación en la que requiere de mucha energía, de mucho movimiento, de hacer mucha incidencia a nivel internacional, de hacer presión política a nivel nacional, de dar también una batalla jurídica legal. Entonces es muy tenso, muy doloroso además, porque ese dolor no se quita con nada absolutamente. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos mucha fortaleza transmitida por nuestra mamá y por nuestra familia, por nuestra abuela, por toda la solidaridad de los hondureños y hondureñas y de toda la comunidad internacional. Definitivamente esas cosas lo fortalecen a uno, a una, y le hacen sentir de que uno no está solo en esta lucha y de que los ojos del mundo están puestos en Honduras para que haya justicia. Entonces eso pues también nos hace tener esperanza y eso es muy confortable. Hace unos días cuando te entrevistaba te hice una pregunta y me dijiste no quiero hablar al respecto. Hoy te la quiero hacer de nuevo. Sí. Han pasado unos días más sobre esto. Sé que el dolor es el mismo, pero ¿has tenido tiempo de llorar? Sí, nosotros pues claro, no vamos a andar llorando por todos lados porque tenemos claro que sí, hemos llorado desde el primer momento. Sin embargo, esos como son momentos tan íntimos, ¿verdad? Es en el entorno familiar y todo. Yo creo que todos hemos llorado a mares la muerte de nuestra madre, pues. Como le digo, estamos muy fortalecidos espiritualmente, nuestra cultura es muy fuerte. Dentro de la cultura lenca, los ancestros y las ancestras, las personas que mueren, sobre todo luchando por la vida, por los ríos, siempre nos acompañan. Entonces es como una forma de saber de que no está sola, pues, o sea, de que nuestra madre nos sigue acompañando de una o de otra manera, desde otra dimensión. ¿Han sentido el calor no solamente de los hondureños, también del extranjero, de millones de personas por todo el mundo? Así es, nosotros hemos sentido
La enorme solidaridad, el enorme acompañamiento con acciones permanente, continuo, sin descanso de la comunidad internacional de todos los lugares del mundo, de Japón, de Asia, de varios lugares, en Europa, en América, en Estados Unidos, no solo la comunidad de hondureños en Estados Unidos, sino que incluso, o sea, gente de otros lugares del mundo que se ha sumado con acciones, que quizás no conoció a Berta Cáceres, pero conoció su lucha, conoció lo que ella era y lo que ella significaba para este pueblo. Y eso pues hace abalanzarse a la comunidad internacional, ¿verdad? Contra este abominable crimen, pero además repudiar un acto de barbarie de esta naturaleza en una era donde supuestamente vivimos en la democracia, ¿verdad? Esas cosas pues no son toleradas por la comunidad internacional. Y pues sí, tenemos mucho apoyo, tenemos mucho respaldo, incluso por diplomáticos, por personas de partidos políticos a nivel internacional, como el partido Podemos, parlamentarios europeos de izquierda, igual también parlamentarios, senadores en Estados Unidos, que por ejemplo exigieron 60 senadores exigieron una respuesta inmediata sobre el crimen de Berta Cáceres al gobierno hondureño, entre republicanos y demócratas también. Entonces, Berta Cáceres era una lideresa mundial, universal, reconocida internacionalmente. Por lo tanto, nosotros creemos de que vamos a seguir siendo acompañados y acompañadas en este duro proceso, porque sin duda es la batalla más dura de nuestras vidas, porque nos enfrentamos a personas muy poderosas, a una estructura mediática, jurídica, al servicio de las personas que dieron la orden de asesinar a mi mamá. ¿Te creciste pensando o sabiendo que lo que hacía tu mamá era algo peligroso? Ella siempre, aparte de que nos enseñó, nos transmitió sus conocimientos, porque era una mujer autodidacta que leía muchísimo, pero que aparte de que leía, o sea, era una persona muy cercana a ese pueblo que ella defendía. Ella la mayoría de su tiempo pasaba en las comunidades lencas, en las comunidades indígenas, y ella nos supo transmitir y que creciéramos en un entorno diferente, con conciencia social, con más sensibilidad humana, de ponernos en el lugar también de otras personas que quizás vivían en condiciones mucho más difíciles de las que vivimos otros hondureños, ¿verdad? Ella nos supo transmitir esa lucha y siempre supimos de que implicaba peligro, porque o sea, Berta Cáceres no empieza a ser atacada, perseguida, difamada desde que inicia la lucha en la defensa del río Gualcarque, sino desde mucho antes, cuando se enfrentó a madereros, a funcionarios públicos, incluso personas vinculadas al narcotráfico, que eran empresarios además y que les tocaban sus intereses económicos, ¿verdad? Sin embargo, nunca como antes se le dispararon tanto las amenazas en su contra como cuando inicia a defender el río Gualcarque. Y no solo a ella, ¿verdad? Claro. Sino que son 6 vidas ya que se ha cobrado esta empresa de Desarrollos Energéticos S.A. Pero sí, nosotros crecimos, mi mamá nos preparó toda la vida para ese momento, entonces ella sabía que ya nos había enseñado cómo actuar, cómo enfrentar este momento. Y sucedió lamentablemente, ¿verdad? En un país donde la vida de la ciudadanía en general, pues, no es importante, donde no es una prioridad la vida y además donde ser defensor de derechos humanos, donde ser luchador social, donde ejercer tu derecho a defender derechos es firmar tu sentencia de muerte. Entonces yo creo que en pleno siglo XXI, en esta era democrática, yo creo que ya no es válido que defender derechos sea firmar una sentencia de muerte. Es por eso que nuestra lucha también es contra la impunidad, contra la violencia y por una Honduras con paz, pero con paz verdadera. La paz real
es fruto de la justicia. No es una paz solo con tirar globos blancos al cielo y con hacer cosas así. No, la paz realmente es fruto de la justicia, no es un discurso vacío. La paz se construye. ¿Cómo fueron los primeros momentos? Te pregunto esto porque mi siguiente pregunta, luego de lo que me respondiste, era si estabas preparada para un momento como ese. Me dices de que tu mamá en el transcurso del tiempo, iba pasando los años, iba preparándolas a ustedes o preparándolos, porque también hay un hijo varón que es tu hermano. Es el menor. Exacto. Entonces, ella iba preparándolos para un momento así. Pero ¿se está totalmente preparado uno? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? No, yo creo que jamás. Nunca nadie está preparado para perder un ser amado. Jamás. Yo creo que incluso cuando hay parentesco lejano no estás preparado. Pero sí pudimos mantenernos conscientes. En el caso mío, mis hermanos vinieron 2 días después de que fue asesinada mi mamá, porque ellos viven en países muy lejanos. Entonces yo traté de esos primeros momentos de un dolor terrible, pero traté de mantenerme consciente para estar encima de las investigaciones, para estar pendiente de cómo se desarrollaba el proceso de peritaje, de investigación científica, para ver si no había contaminación de la escena del crimen, para especialmente encontrar a Gustavo Castro, porque él es un amigo de nosotros de toda la vida. Nosotros lo conocemos desde que éramos niñas. Y yo estaba 100% segura que él no era capaz de hacer eso, así como pretendían hacerlo creer las personas, los funcionarios públicos, ¿verdad? Que dieron declaraciones en su momento que era un crimen pasional y que quisieron implicar de inmediato a Gustavo. Entonces él es amigo, es parte de nuestra familia. Yo entonces corrí, me acuerdo, me fui a pie corriendo a buscarlo instintivamente, lo encontré y bueno, alguna gente me dio una información, lo encontré al mismo tiempo que los investigadores, que los agentes y la policía. Y esa fue como mi prioridad en ese momento. O sea, después de verla, después de estar un momento a solas con ella, mi prioridad fue encontrar a Gustavo Castro para que él me contara qué era lo que había sucedido. Y efectivamente, si yo no hubiera hecho eso, Gustavo Castro jamás en ningún momento hubiera tenido contacto con la familia de Berta Cáceres, porque a él no se le permitió en ningún momento tener contacto con nosotros. Entonces, si yo no lo busco y no lo encuentro en ese momento, posiblemente ya no hubiera sabido cuál era la versión de él. Entonces, sí, esa fue mi prioridad y lo encontré, y después, pues, mantenerme consciente, mantener el temple, ¿verdad?, que siempre nos enseñó nuestra madre, para hacer pues todo el trabajo de denuncia, el trabajo mediático, para saber responder, y pues desde un inicio comenzamos a responsabilizar a la empresa de desarrollos energéticos S.A. desde el primer momento. Yo desde aquí, sin ponerme en contacto con mis hermanos, yo no sabía si ellos sabían o no, y ellos desde allá también señalando a la empresa. Para nosotros era más que obvio. Ella recibió 33 amenazas a muerte solo el 2015 de parte de esta empresa y de funcionarios públicos. Mi mamá nos hablaba constantemente de cómo la insultaban, de cómo le hacían emboscadas y cómo ella tenía que enfrentarse a la violencia física de ellos, que le aventaban piedras, botellas de vidrio con palos, y todo eso. Entonces había un nivel de agresividad y de violencia exacerbado que no era normal, que iba lógicamente dirigido a hacer ataques más serios, hasta acabar con la vida de ella, ¿verdad? Y un día antes de que la mataran, se fue mi hermana para el país donde ella vive. Y ella pues dice de que mi mamá le dijo de que si algo le pasaba en este país donde la vida no vale nada, la vida de los defensores no vale nada, pues que nosotros ya sabíamos qué hacer y que teníamos que ser felices y que seguir viviendo nuestras vidas. Y al igual, pues ella unos días antes de que fuera asesinada, ella dejó un testamento
como que ella presentía y miraba como la amenaza demasiado fuerte. Así es, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos hablando con Olivia pues sobre su madre, sobre su vida, sobre esos momentos tan difíciles que les ha tocado pasar. Ella como hermana mayor pues le tocó como el peso de todo los primeros instantes luego de que se cometió este horrendo crimen. Y llama mucho la atención pues ese proceso en el cual se ven envueltos aquellos que deciden defender los derechos de la naturaleza, los derechos de los seres humanos, incluso hasta quienes en su momento deciden defender los derechos de los animales, pues se ven en una línea de riesgo bastante fuerte en nuestro país, donde la vida pues ha llegado a un momento en el cual no vale nada. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos con Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, esta compatriota que pues es una víctima más de la situación que vivimos en nuestro país, una mujer con trascendencia internacional que ha dado todo por la comunidad lenca, por la protección de los ríos, de las montañas, de todo eso que le pertenece a todos nuestros ancestros. Olivia, te tocó la parte más difícil. Sos la hermana mayor, sos la mayor de los 4 hijos y te tocó esa parte en la cual tuviste que tener calma, ver qué era lo que había que hacer, buscar la forma de que las cosas pues tomaran su rumbo. Lastimosamente ya había pasado lo que más temían, siento, en la vida de ustedes, y pues tocaba como seguir ese consejo de tu mamá, ser fuertes y mirar la vida hacia adelante. Así es. Yo creo que todos hemos sufrido igual, ¿verdad? Pero en ese momento yo no tenía la compañía de mis hermanas y de mi hermano. Yo no estaba con mi papá se fue con el cuerpo de mi mamá hasta Tegucigalpa, hasta aquí a Tegucigalpa. Y yo estaba clara de que, por ejemplo, habían cosas que hacer urgentes, como por ejemplo exigir de inmediato que se cancelara esta empresa de desarrollos energéticos, que se cancelara de manera inmediata y definitiva la concesión del proyecto Agua Zarca y todas las concesiones que están creando conflictos territoriales en nuestros pueblos y que se han cobrado la vida de cientos de personas indígenas, defensores de sus territorios. Yo tenía claridad de eso, al igual que mis hermanos y mis hermanas, al igual que mi abuela, y además de ver cómo hacíamos una denuncia adecuada para que otras personas no fueran asesinadas, incluso nosotras mismas. Pero lamentablemente pues no fue suficiente la presión, por lo visto, al gobierno hondureño, porque unos días después asesinan a otro líder del COPIN, al señor Nelson García, enfrente en un desalojo violento en el pueblo lenca, en la comunidad de Río Chiquito, Santa Bárbara, y de ahí pues surgen varios atentados contra otras personas que son personas que han denunciado activamente, mano a mano, día con día, el asesinato de mi mamá. Y todavía tenemos temor pues por lo que pase. Sin embargo, nosotros creemos que el miedo no puede controlar nuestro accionar. Igualmente el dolor no puede paralizarnos, no puede detenernos, y por el contrario hay que multiplicar la lucha de Berta Cáceres, hay que fortalecer la lucha que ella emprendió, hay que seguir su legado, hay que seguir con más firmeza, más fuerza y más convicción que nunca, y hacer que su lucha pues siga viva,
siga viva y que otras personas conozcan lo que ella hacía. Porque en este país, a raíz del boicot mediático que ella tenía con sus luchas y bueno, desde el mismo Estado hondureño se ejecuta una guerra jurídica y mediática en su contra, y es víctima de actos de difamación, calumnia, desprestigio. Nosotros podemos ver a voceros de la derecha más recalcitrante pronunciarse contra ella, así como lo hizo la señora Lynn Flores, como lo hizo el licenciado Juan Ramón Martínez, el mismo cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Entonces, pero además de eso, es víctima de una guerra jurídica que la criminaliza, que la persigue. Ella estuvo en la cárcel antes de ser asesinada. Entonces ese boicot mediático hizo que los hondureños y las hondureñas no conocieran la lucha que ella desarrollaba. Y ella luchaba, como ella lo decía, con premios o sin premios. Claro. Y ella luchaba, pero no era conocida. Entonces eso hace que mucha gente hondureña subestimara quién era ella. Y pues ahora es otro trabajo que tenemos, dar a conocer su legado, su lucha, todos sus logros y todo lo que eso costó también en la vida de Berta Cáceres. Y pues proteger el río Gualcarque, ¿verdad? Que sea declarado Patrimonio de la Humanidad a través de la UNESCO y que sea considerado pues también Parque Nacional, para que nunca más pues el río Gualcarque sea amenazado de ser represado, de ser desaparecido, y que con eso pues no se atente contra la vida de todos los indígenas que dependen de este río. Esas pues como eran los objetivos en ese momento, ¿verdad? De visibilizar también a los responsables y ahora pues de que se castiguen a los autores intelectuales de este crimen. Dos de tus hermanos no viven en Honduras a raíz de la misma situación, sí, de amenazas, ¿no? Sí. De mis hermanos, ninguno vive en Honduras. Somos 4 y solo yo vivo porque, bueno, yo estoy casada, tengo mi hijo y yo también soy coordinadora de una organización que se llama Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, SIMP, y pues no, nunca he querido irme, todavía no me quiero ir. Esperamos que no nos toque eso jamás, ¿verdad? Que nunca se atente contra nuestras vidas, eso nadie lo desea. Pero además mis hermanos todos por esa situación también de vulnerabilidad y aprovechando que ellos están en un momento de su vida, en una edad para estudiar en la universidad, pues entonces mejor que lo hagan en otros lugares, porque nunca mi mamá vio sano, incluso a mí me quiso mandar a otro país también, de que nosotros viviéramos ¿Ya aquí. casada? Sí, ya casada y antes de casada y siempre, pero no, nunca quise hacerlo porque soy muy apegada a mi familia y a mi pueblo, ¿verdad? Además ya no quiero hacerlo, pero sí, evidentemente, pues había un riesgo muy grande, ella lo denunció activamente, sin embargo, tampoco se tomaron las medidas adecuadas para garantizar su vida. Claro. La CID le otorgó medidas cautelares desde el 2009 y nunca tuvo una respuesta adecuada de parte del Estado hondureño, y en determinado momento pidió que se le diera mejor seguridad privada, porque ella desconfiaba pues del mismo, eran las mismas personas que la perseguían, ¿verdad? Pero el Estado hondureño le dijo, no, esto es lo que tenemos, policías y militares, y no te gusta, pues allá tu problema, ¿verdad? Entonces le dieron cámaras de juguete para que instalara en la oficina. Entonces, insultos tan grandes como ese, de que le dieran una cámara de juguete, cámaras de la peor calidad, de lo más chasta, como decimos aquí, y no hubo una respuesta adecuada, pues, y ahora pues nuevamente como familiares, como víctimas, se nos revictimiza nuevamente, y esa campaña jurídica y mediática ahora es dirigida contra la familia de Berta Cáceres. En su momento se dijo que se había politizado todo lo que era el entierro de Berta Cáceres, incluso vimos a tu abuelo en diferentes medios de comunicación. Sí. Bueno, hablando otro tipo de cosas. ¿Cómo tomaron ustedes eso? ¿Se politizó de verdad ese momento? No, bueno, todo es político, todo. En la vida, pues, los seres humanos, desde que nacemos, somos seres políticos.
aunque nos digamos apolíticos, somos seres políticos. Y la vida de mi mamá desde que era una niña fue política, hija de una lideresa muy reconocida, muy querida en nuestro pueblo, que fue alcaldesa en 3 ocasiones, diputada en una ocasión, gobernadora en una ocasión, perseguida en la década de los 70s y 80s por las dictaduras militares también imperantes en esos momentos. Entonces la vida de ella siempre fue política. A ella la asesinan, es un crimen político. Entonces su entierro iba a ser político también. Lo que pasa es que muchas veces la gente o los medios de comunicación masivos quieren hacer creer que la política es algo electoral o algo que se trata de partidos políticos. O de levantar una bandera. Así es. En el caso del velorio de mi mamá, el sepelio y todo esto, llegó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, llegó doña Xiomara Castro y también llegaron personas nacionalistas. Llegaron los alcaldes nacionalistas de allá, llegaron diputados nacionalistas, liberales. Yo no sé por qué no se resaltó eso también, de que habían funcionarios públicos y diplomáticos incluso del gobierno actual. Estaban el gobernador, estaban diputados de diferentes partidos a nivel nacional. Entonces eso no se resaltó. Yo creo de que claro que fue una vida política, fue un crimen político y fue un entierro político y su legado pues es político, ¿verdad? Entonces claro que es político. Ahora, si nos referimos a que fue politizado por un partido, no es así, claro que no es cierto. Eso es ridículo, esa campaña que hicieron, ¿verdad? Porque nosotros, lógicamente, nuestra familia es amiga de la familia Zelaya Castro y nosotros siempre nos hemos relacionado muy bien, a pesar de que no hemos sido militantes del Partido Libre. Siempre hemos tenido muy buenas relaciones, porque mi abuela iba de candidata a alcaldesa cuando el señor Manuel Zelaya se lanzó las primeras veces a la presidencia. Entonces hay una amistad de hace décadas con mi abuela principalmente, con mi abuela y además, claro que sí, pero la actitud, o sea, lo que refleja el actuar de mi abuelo en ese momento, a nosotros no nos ofendió ni nos sentimos mal porque no nos afectó de ninguna forma porque él nunca ha sido parte de nuestra familia, o sea, ni lo conocemos, ni sabíamos que él era nuestro abuelo, pero sí nos llamó la atención la estrategia de funcionarios públicos del Partido Nacional de llevar a esta persona, que es activista político de la señora Gladys Aurora López, para que dieran una imagen como que había división en la familia, ¿verdad? Esa era la estrategia mediática, ¿verdad? Que aparentara que había una división en la familia. En ningún momento, o sea, él tiene sus hijos y su familia, o sea, son militares, son personas diferentes a nosotros. Nuestra familia es una familia ligada a las luchas sociales, cada quien desde su trinchera, pues dando su lucha desde sindicatos, desde la docencia. Mi familia es una familia luchadora, muy honorable en su actuar político. Es una familia política, además, que ha estado siempre en diferentes partidos, ¿verdad? Sin embargo, mi mamá nunca optó por eso. Claro. Nunca. Ella sí en reiteradas ocasiones ella participó como designada presidencial en una candidatura independiente, en la que iba como presidente el señor Carlos H. Reyes. Y ella iba de primera designada presidencial, pero ella luego renunció porque había habido golpe de Estado y no iban a participar en esas condiciones. Entonces, sí, nuestra vida ha sido política. La verdad, nosotros no nos ofenden que nos diga eso porque somos seres políticos completamente. Sí. El problema ahí siento yo que fue que quisieron como decir, bueno, esto no es un crimen político, fue otro tipo de cosas y al final lo terminaron convirtiendo en un mitin político. Por ahí pienso yo que... Sí, claro que fue un mitin político donde miles de personas se volcaron a las calles.
Según pues medios de comunicación internacionales, más de 60,000 personas llegaron al velorio de Berta Cáceres. Entonces sí fue político porque fue un acto de protesta, también de denuncia, de repudio hacia el asesinato. Así es. Hacemos una nueva pausa. Al retornar continuamos hablando con Olivia sobre Berta Cáceres, ese legado que les ha dejado y que definitivamente no va a ser fácil llevar. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. ¿Cómo crees que debes de llevar el nombre de tu mamá de ahora en adelante? Sos la hija mayor, muchos nos abocamos a ti cuando hay algo que saber sobre Berta Cáceres. Sos la única que está en el país. ¿Cómo crees que tenés que sobrellevar ese nombre que se ha vuelto tan grande? Porque, o sea, no solamente pues, fue víctima de un sistema, sino también esa repercusión que ha tenido a nivel internacional. Grandes líderes, países que uno jamás pensó que estaban pendientes de lo que ocurre en Honduras, pues también han dado a conocer su repudio, las presiones de todos lados. Pues entonces, ¿cómo crees que debes de sobrellevar ese nombre de Berta Cáceres? Bien, yo creo de que su liderazgo era un liderazgo respaldado por un colectivo muy grande de personas, y yo creo que su legado debe de ser precisamente colectivo. Ella sembró esa semilla dentro de su pueblo, no solo dentro del pueblo lenca, dentro de todos los pueblos indígenas y negros de Honduras. Nosotros la conocimos desde siempre, tuvimos ese privilegio de ser educadas por ella, de ser educado también en el caso de mi hermano, de ser educados por ella y de conocerla profundamente, claro, ¿verdad? Como ella era. Y era una persona muy tolerante, era una persona muy abierta, nunca era una persona que criticaba destructivamente, era una persona que trataba de enseñar lo que ella conocía a las personas que demostraban que desconocían esas cosas, ¿verdad? Era una persona muy espiritual, profundamente espiritual, política pero espiritual, desde su cosmovisión lenca, ¿verdad? Yo creo de que nosotros debemos seguir rindiéndole honor a ella y seguir construyendo su legado, cada quien desde su trinchera de lucha, y seguir su ejemplo de valentía, especialmente valentía. Era una persona con un carácter muy fuerte, tenía un temple fuertísimo. Yo creo que de todos los que la conocimos, nadie se libró de sus regañadas. Era una persona que le decía franca, que le decía las cosas a la gente sin andar con máscaras ni nada de eso. Entonces, como ella siempre se apegó a la justicia, a la verdad, era una persona que detestaba la mentira, detestaba la hipocresía. No era una persona que se ponía máscaras ante nadie, era una lideresa muy genuina y que se sentía feliz de ser lo que ella era y de ser auténtica, de ser como ella era. Entonces yo creo que como mujeres también debemos de seguir ese ejemplo de ella, que ella daba la lucha a todos los niveles, a todas las escalas, en la calle, en la casa, en la organización que ella lideraba, a nivel internacional. Ella dio la lucha desde todas las trincheras, siempre creyó en el pueblo. Y ese es el legado que deja Berta Cáceres, que, o sea, no la matan y ya, muere su lucha, sino que ella tenía mucha fe en el pueblo y mucha fe especialmente en la juventud. Y es por eso que yo le decía a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro, de que a mí me gusta mucho visitar la universidad, porque la universidad era un espacio en el que mi madre siempre creyó
siempre creyó en los jóvenes, nunca le gustó andar criminalizando a los jóvenes, siempre le gustó que los jóvenes crearan y tuvieran iniciativa y aplaudía las iniciativas, fueran erróneas, fueran intentos, siempre creyó en la juventud, en su pueblo lenca, en los indígenas. Entonces yo creo que su legado es muy colectivo, es mundial, pero que debemos de seguir sin vacilar en esta lucha. Ahora que se han capturado un poco más de 5 personas, creo, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Yo creo de que no tengo ni la menor duda de que estas personas tengan implicación en este crimen. Yo creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo científico, investigativo respecto a estas personas detenidas muy acertado. Tienen prueba científica contundente. Entonces yo creo de que no, a mí no me cabe la menor duda de que ellos son, además porque mi mamá en reiteradas ocasiones denunció públicamente que el señor Sergio Rodríguez Orellana y el señor Douglas Bustillo la amenazaban de muerte en público, le mandaban mensajes de texto, le mandaban, la llamaban para amenazarla y que además el señor Douglas Bustillo la acosaba sexualmente. Entonces mi mamá los denunció con nombre y apellido, no los denunció una sola vez, los denunció en reiteradas ocasiones. Entonces nosotros ya sabíamos quiénes la amenazaban, de dónde venían esas amenazas. Lógicamente una persona, un personal de una empresa no va a arriesgarse a hacer semejante cosa solo sin tener un respaldo jurídico, o sea, un respaldo legal, pero además un respaldo financiero, económico grande. La muerte de Berta Cáceres no fue poquito dinero. Cobraron una barbaridad, cobraron millones, millones de lempiras. Entonces la Fiscalía mostró prueba contundente, científica, realmente irrefutable. Pero, sin embargo, no ha llegado al eslabón más grande, al primer eslabón, que es el eslabón de los autores intelectuales, de quienes dan la orden, de quienes diseñan, planifican y financian acabar con la vida de Berta Cáceres. Entonces nosotros por eso insistimos reiteradamente y no nos cansamos de decir que para que se llegue a esa esfera necesitamos una comisión internacional e independiente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que si no es a través de la CID va a ser a través de otro ente, pero sí lo vamos a lograr. A eso le vamos a apuntar. Nuestra lucha internacional no va a parar, no se detiene. Incluso ahora vamos a hacer nuevas giras. Entonces, nosotros creemos de que en este país se merece justicia. O sea, la mayoría de personas que son asesinadas, esos crímenes se quedan en la impunidad. Más del 90% de los asesinatos se quedan en la impunidad. Y eso no es posible, especialmente cuando son femicidios. Es por eso que nosotros seguimos insistiendo, como le digo, en la Comisión Internacional Independiente para llegar a ese eslabón de la autoría intelectual de este crimen. ¿A ustedes no los han dejado estar o ver de cerca el proceso de investigación, no? ¿Los han mantenido al margen o sí han logrado estar de cerca? No, el estado del proceso investigativo y de todo el proceso judicial se mantiene en secretividad. Para también las víctimas. Y eso es cuando yo me refiero que hay una guerra jurídica contra la familia de Berta Cáceres, me refiero y contra las víctimas en general, el pueblo lenca, el Copín, ¿verdad? Me refiero a eso. O sea, nuestra participación como víctimas, nosotros estamos en el derecho pleno y legítimo para ser partícipes del proceso investigativo. Imagínense qué momentos tan difíciles y de incertidumbre, de dolor y de temor de no saber nada. Claro. De no saber absolutamente nada y de tener que enterarse de lo que sucede a través de los medios de comunicación, que no siempre dicen la verdad. Entonces, para nosotros ha sido sumamente duro, especialmente para la familia, ¿verdad? Para su madre, para sus hijos e hijas, para sus hermanas y hermanos, sobrinos. Entonces, nosotros, del proceso se mantiene en secretividad, nosotros tuvimos alguna información en la audiencia, pero de ahí no tenemos otra. Y incluso ahora ya a través del fallo de la jueza, ya nosotros, ya ella, a pesar de que reconoce que sí tenemos derecho legítimo, no se permite tener conocimiento del proceso investigativo.
Entonces uno lo comprende cuando es para terceros, para los medios de comunicación o para terceros, ¿verdad? Claro. Pero no para las víctimas, porque el Ministerio Público debe trabajar para las víctimas. Claro. Por ejemplo, tengo que algunos medios señalan que se cobró 1.2 millones de lempiras para este asesinato. Bueno, según la prueba, cuando estuvimos en la audiencia tenemos, bueno, lo que supimos ahí es que el mayor Mariano Díaz ya estaba intervenido, no sabemos por qué ente, pero ya estaba intervenido por el delito de tráfico de drogas y secuestro. Y cuando ellos están planificando el asesinato de mi mamá, hablaban en clave y lo que sí no lo dicen en clave es la cantidad de dinero que iban a recibir el señor Douglas Bustillo y el mayor Mariano Díaz. De los gatilleros no sé, y eso no sé, no tengo certeza porque esa es una información que ha circulado a través de los medios de comunicación. O sea que el Estado ya sabía que iba a pasar esto, al tener intervenido a una de las personas. No lo sé realmente en especial, pero quizás porque hablaban en clave, no sé, no lo sé. Pero cuando los interviene el ATIC, ya ellos ya estaban intervenidos, el mayor Mariano Díaz, por el delito de tráfico de drogas. Entonces lo que sale ahí es que ellos sí, la cantidad son 100,000 dólares. Supuestamente, ahí dicen 100 de los verdes, yo no creo que sean 100 dolaritos, yo creo que tiene que ponérsele el 1,000, ¿verdad? Al señor, al mayor y 100 al capitán, en retiro, al señor Douglas Bustillo. Entonces, yo creo que, y más el dinero que se le dio a los gatilleros, el dinero que se le dio a la persona que le dio vigilancia, seguimiento. También tenemos conocimiento de que el señor Douglas Bustillo, por ejemplo, fue retirado como jefe de seguridad hace 10 meses. Y es desde el momento que se empieza a planificar el asesinato de mi mamá. Otra cosa es que el FBI señala de que sí fue alterada la escena del crimen. Sí. Nosotros sabemos, el embajador nos ha dado información de que el FBI puso algún apoyo técnico, tecnológico, ¿verdad? Para llevar a cabo las pruebas científicas y todo esto. Sabemos de que no está participando como institución, de que hay una persona, un agente que fue del FBI que ahora está jubilado, y el jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero lo que nosotros sabemos a través del informe que dio la ATIC y la Embajada de Estados Unidos, es que, bueno, la Embajada de Estados Unidos no, ATIC, que se alteró la escena del crimen después de que llegó la Fiscalía y las autoridades locales del departamento de Intibucá. Entonces, a mí me consta, yo estuve en ese momento y yo vi cómo alteraban la escena del crimen, era desfile de policías, desfile de gente en toda la casa, tocando todo, parándose en la sangre, tomándole fotos al cuerpo para venderlo a los medios de comunicación. Entonces sí, evidentemente ahí hubo contaminación, además no eran personas profesionales, era un médico general la que estaba realizando en ese momento la investigación, no es un médico forense. Entonces sí, a mí me consta de que ahí hubo alteración terrible en la escena del crimen. Ahí todo el mundo entró al patio, entró a la casa y bueno, es lamentable, pero eso sucedió y eso ya, el sol no se puede tapar con un dedo aunque diga lo que diga la Fiscalía, ¿verdad? Hubo alteración. Así es. Bien, vamos a retornar para la última parte del programa. Hemos estado conversando con Olivia Marcela Zúñiga Cáceres sobre Berta Cáceres, sobre esa vida llena y en busca siempre del beneficio de las grandes mayorías, de la protección de la naturaleza, de la protección de la comunidad lenca y la comunidad negra. Esa vida y ese legado que obviamente ha quedado para todas las generaciones. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta es la última parte ya de este programa de A Fondo. Me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido. La siento bien sincera, la siento desde otro punto de vista, no desde el punto en el cual pues han llegado los otros medios de comunicación de una manera pues diferente, tal vez hasta morbosa la siento yo, pero siento que hemos tenido una conversación bastante interesante y para mí es de agradecértelo. Medicina Forense, a través de su directora Yulisa Villanueva, asegura que el cuerpo de Berta Cáceres habló y que eso les ayudó a poder llegar a quiénes fueron las personas que le quitaron la vida. Sin duda el cuerpo tenía información, ¿verdad? Pero el lugar a donde ocurrió el crimen también tenía información valiosa que fue contaminada, que fue borrada, al igual que el mismo cuerpo de ella, que no fue, que no se quedó en la escena del crimen, sino que lo sacaron en una bolsa y que además hubo contacto con el cuerpo, ¿verdad? Entonces... ¿Sientes que todo eso fue a propósito? Quizás no, yo creo que por ignorancia también de las personas que no eran competentes para hacer este trabajo y también quizás porque no sabían el impacto internacional que eso iba a tener. Yo en su momento se lo dije. Cuando yo estaba ahí, yo le dije a la persona encargada de estar ahí, le dije, hagan bien el trabajo porque esto un día... El trabajo que ustedes hagan va a ser condenado, aplaudido internacionalmente. Entonces háganlo bien, traten de hacerlo profesionalmente. Claro, ellos no andaban ningún equipo, no andaban vestimenta adecuada, no andaban el equipo necesario, ni era el personal necesario. No tenían el camión de medicina forense, por ejemplo, donde se llevan a bajas temperaturas el cuerpo. Era evidente de que se iba a perder mucha información y efectivamente se perdió mucha información que podría haber sido clave, ¿verdad? Pero sí reconocemos, pues sí, claro, que tuvo que quedar información y que si personas tan especializadas se le hicieron después en Tegucigalpa, pues lo mínimo que debían hacer era recoger esa información. Entonces, claro que el cuerpo tenía golpes y todo eso, entonces... Ahí pudieron determinar algunas cosas, recrearon la escena del crimen en reiteradas ocasiones. Yo creo que esa información fue clave para detener a estas personas también. Y por supuesto la información de la intervención de la telefonía móvil. ¿Crees que nunca pensaron que este crimen iba a tener tanto impacto a nivel internacional? Dijeron, bueno, va a ser en Honduras va a haber conmoción, pero como siempre a los hondureños unos días nos dura la conmoción, luego pasa y a seguirle dando vuelta a la página. A otro nuevo asesinato. Exacto, a otra nueva conmoción y seguimos, como pasó con el señor Landaverde, el SAR antidrogas, y que ahora vemos tanta cosa que sale al respecto. ¿Crees que no pensaron que iba a tener tanta repercusión a nivel internacional? Ese fue el problema de las personas que diseñaron este crimen, de las personas que financiaron este crimen y de las mismas autoridades que no respondieron adecuadamente a la orden de garantizar su vida y que posteriormente del asesinato pues también comienzan a subestimar la presión internacional y lo que iba a generar mundialmente este asesinato. Yo creo que ese fue el más grande error. No sabían a quién mataban, aunque la odiaran y todo, aunque les estorbara para sus intereses millonarios económicos, no calcularon a quién mataban. Entonces no sabían de que lo que habían hecho era hacerla eterna y, como dice la consigna, multiplicar a Berta Cáceres. Y yo creo que eso sí, la subestimaron quién era. Yo creo que hubo ahí mucha torpeza. Yo creo que la ambición por el dinero es tan grande que cega a las personas a todas las escalas, ¿verdad? Y ni para eso pues hubo inteligencia. Entonces
al igual que ahora, pues. Esto va a seguir teniendo un impacto, una repercusión internacional muy fuerte y no se va a olvidar tan fácil esto. O sea, como vos decís, aquí uno olvida, los hondureños tenemos memoria corta, se nos olvida fácilmente lo que sucede en el país, los actos de injusticia, pero nosotros nos vamos a encargar de que eso no se olvide y que eso no se quede así. Nosotros, me refiero a un pueblo entero, ¿verdad? Claro. Al pueblo de Berta Cáceres, porque lo que no sabían es que Berta Cáceres les iba a dar el coletazo más fuerte después de muerta. Y que lo que hacían era que otras personas asumieran su legado de la misma manera, al nivel de o sea, con ese compromiso y con ese nivel de conciencia. He querido dejar esta para la última parte porque me parece bastante importante. Le Monde Diplomatique ha señalado Berta Cáceres, crimen político. Y él lo hacen con esa contundencia, crimen político. Dice, se llamaba Berta Cáceres. El 4 de marzo pasado iba a cumplir 43 años. La víspera la mataron en Honduras por ambientalista, dice, por insumisa, por defender la naturaleza, por oponerse a las multinacionales extractivistas, por reclamar los derechos ancestrales de los lencas, su pueblo indígena. A la edad de 20 años, siendo estudiante universitaria, Berta había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que hoy reúne a unas 200 comunidades nativas y se ha convertido en el movimiento ecologista más combativo. El régimen hondureño, nacido de un golpe de Estado, ha cedido el 30% del territorio nacional a transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay decenas de megapresas en construcción y más de 300 empresas extractivistas que saquean el territorio mediante la corrupción gubernamental. Pero el COPIN ha conseguido detener la construcción de embalses, paralizar proyectos de deforestación, congelar explotaciones mineras, evitar la destrucción de lugares sagrados y obtener la restitución de tierras expoliadas a las comunidades indígenas. Por eso, en la madrugada del pasado 3 de marzo, mientras dormía, 2 sicarios de unos escuadrones de la muerte se introdujeron a la vivienda en la ciudad de La Esperanza y asesinaron a Berta Cáceres. Se trata de un crimen político. Desde que en junio de 2009 el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado contra el que Berta protestó con inaudito coraje, encabezando las manifestaciones contra los golpistas, este país se ha convertido en uno de los más violentos del planeta y en un paraíso para las grandes transnacionales depredadoras y para las organizaciones criminales. Esa es parte de este editorial. Te voy a leer esta otra parte. Dice, en este contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández y la oligarquía hondureña sigue asesinando impunemente a quienes se oponen a sus atropellos. En estos últimos 7 años, decenas de dirigentes campesinos, líderes sindicales, militantes de movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas rebeldes, educadores y ambientalistas han sido exterminados con total impunidad. Dejé esta parte porque me parece bastante importante. Es mucho más largo, creo que no leí ni un tercio de este editorial. Te lo quería leer por último como una pequeña muestra de esa indignación. Si tú te fijas en este editorial, hay esa indignación por todo lo que está ocurriendo en Honduras, por este asesinato de Berta Cáceres. ¿Qué significa para ti esto? Yo creo que no es la única, como decís vos, ¿verdad? Ha sido tanta gente. Recordar que el día 3 de marzo, donde se sabe el asesinato de Berta Cáceres, porque a mi mamá la matan el 2 a las 11:40 de la noche, el senador demócrata Patrick Leahy se pronunció diciendo que era un crimen político inmediatamente. Eso no se difundió por los medios de comunicación, pero este senador muy reconocido, con un gran peso dentro del Senado también, denunció eso, y también se pronunció el Vaticano, quien mandó una carta a nuestra familia, y así una cantidad de diplomáticos que incluso andan haciendo un trabajo de investigación aquí en Honduras, diputados, diputadas de Europa y misiones internacionales
Hace poco estaba la misión internacional por la justicia en Honduras, y pues mañana van a tener una conferencia de prensa a propósito, pero sí hay un gran impacto a nivel internacional. Se han pronunciado del Vaticano, se han pronunciado senadores, artistas de Hollywood, cantantes famosísimos, ambientalistas reconocidos en todo el mundo, y se le sigue galardonando a Berta Cáceres con premios. Hay atención hasta el último rincón del planeta. Está, o sea, no sé si hay hay alguna forma de contar todas las muestras de repudio hacia este crimen. Nunca creo que terminaríamos de recolectar tantas declaraciones de solidaridad. Todos los días aparece algo. Todos los días aparece algo. Y pues nosotros, en el caso de cantantes como Manu Chao, el residente Calle 13, Leonardo DiCaprio, esta mujer que es galardonada con un premio de cine en México, muy famosa, también se pronuncia así muy fuerte contra este crimen. Y pues todos los días, como decís vos, hay algo, y todos los días nos sorprendemos también nosotros, tenemos que decirlo, porque mi mamá era una mujer muy sencilla, con una gran humildad, con una gran sencillez, y ella, quizás mucha gente no sabía todo lo que ella había sembrado en el mundo. Entonces, pues sí, es un crimen político, y así lo percibe toda la comunidad internacional. Es decir, a la comunidad internacional no le van a mentir tan fácilmente. Ellos tienen claro, conocen el contexto de violencia y de indefensión en Honduras. Por ejemplo, según el Global Witness, del 2010 al 2015 hay más de 200 asesinatos de ambientalistas en el mundo. 117 son de Honduras. Entonces, la comunidad internacional sabe el contexto de violencia para los ambientalistas, para los defensores y defensoras. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas tomado ese espacio para contarnos a través de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tu punto de vista y todo este contexto relacionado a Berta Cáceres. No ha sido fácil, yo sé que no es fácil. Uno tiene su mamá y uno piensa que me le hicieran algo, no sé cómo terminaría. De verdad que han demostrado mucho coraje. Yo conozco a Berta, fuimos compañeros en clase, como te lo había comentado. Sí. Y definitivamente desde el momento en que yo supe esto, dije, en Honduras no hay respeto para nadie. En Honduras no valemos nada. En Honduras solo vale el que es corrupto, el que se deja chantajear o el que se deja llevar por esta línea. Y definitivamente que quienes han decidido un camino diferente y desean un camino diferente para este país, parece no tener cabida en este mundo. Sí, queremos decirte que tu mamá pues hizo una gran labor, y que ahora queda seguir ese ejemplo, y que nuestras autoridades reconozcan que no es matando a la gente que van a solventar los problemas o se van a enraizar en los lugares, sino dándole espacio a nuevas generaciones, con un nuevo pensamiento, cuidando la naturaleza, cuidando lo que tenemos. Somos un país que hemos estado en la mirilla del mundo, y no por cuestiones buenas, sino por cuestiones como este asesinato y muchas otras cosas que pasan en este país. Sí es digno de admirar el coraje con el cual ustedes han enfrentado esto, el no quedarse callados, sino que levantar la voz y decir no podemos seguir en esta situación, que haya justicia en este caso, y que se trace un nuevo camino para este país. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes, gracias a este canal. Gracias, Olivia. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa les haya servido a ustedes también para abrir los ojos, para reconocer que en nuestro país no podemos seguir en esta situación, que debemos de buscar un nuevo camino, que debemos de buscar
el camino correcto para este país, y ese camino lo vamos a lograr si todo este pueblo se une y busca ese sendero, el cual debemos de continuar por el bien no solamente nuestro, sino el bien de nuestras generaciones. No es matándonos unos con otros que vamos a solventar los problemas o que vamos a enraizar aún más los problemas que tiene Honduras, sino tratando de buscar juntos ese camino hacia un mejor destino. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en la próxima emisión de A Fondo. Con permiso.